Buenos días, vengo a presentarles el problema del camino más corto, Giovanni Albarracín, Santiago Farfán. Para comenzar, pues hablaremos del uso de la solución de este problema. Principalmente se utiliza para determinar el trayecto más rápido, la ruta menos costosa y miles de soluciones aparte de los que está en la presentación. Entonces comenzamos con la definición de un grafo, el cual es una representación gráfica de los elementos de un sistema donde los elementos son los nodos y las relaciones son las aristas. Un ejemplo de esto es Facebook, donde los nodos son las personas y la relación es la amistad. Bueno, ya centrándonos en el problema, son todos estos algoritmos que nos ayudan a determinar pues esa ruta más rápida, esa ruta menos costosa. A continuación analizaremos, pues presentaremos los algoritmos más utilizados, son los que se muestran en pantalla, y pues vamos a explicar los cuatro primeros. El primer algoritmo que explicaremos se llama el algoritmo de Dijkstra. El algoritmo lleva ese nombre por su creador, el científico de la computación, Edsger Dijkstra, quien lo describió en 1959. En general, sirve para encontrar el camino más corto entre un nodo origen y los demás nodos del grafo. Se trata de una búsqueda en anchura, que recorre el grafo etiquetando los nodos de los que se sabe, llegado cierto punto, que su camino no podría ser mejorado. Las etiquetas de cada nodo contienen, como mínimo, un identificador del nodo anterior en la serie, y el costo acumulado del recorrido desde el origen. Veamos un ejemplo para entender cómo funciona. Dado un conjunto de nodos identificados en un grafo, donde ningún nodo es aislado, y el costo de cada arco del grafo es un número positivo, encontrar el camino más corto desde el nodo F a todos los otros nodos. Para empezar, etiquetamos al nodo F como F, 0. Denotando que no hay ningún costo desde el nodo F hasta sí mismo, por lo que el primer nodo se marca como completo. Después, se analizan los nodos adyacentes al nodo F, que no hayan sido marcados como completos aún. A estos nodos, se les asigna una etiqueta donde el nodo anterior es F, y el costo acumulado es el valor del arco, más el costo de la etiqueta del nodo anterior. El nodo F tiene un costo acumulado de 0. A este costo se le suma el valor del arco que se recorre para llegar a cada uno de los nodos que le siguen. A continuación, se elige de entre los nodos con etiqueta, el de menor costo acumulado, que en este caso es el nodo C, para repetir el mismo proceso. El nodo actual se marca como completo, y se analizan los nodos adyacentes no marcados, asignando siempre las etiquetas a cada nodo con su respectivo costo. Ahora, al intentar asignar una etiqueta al nodo E, vemos que este ya tiene una etiqueta asignada. Lo que se debe hacer, es comparar sus costos y elegir el de menor valor como la nueva etiqueta. En este caso, los costos son iguales, de forma que la etiqueta puede seguir siendo la misma. Ahora, se elige nuevamente el nodo de menor costo acumulado para continuar. Tanto el nodo D como el nodo E tienen acumulado un 2 en su etiqueta, siendo el 2 el acumulado mínimo. Esto significa que sus costos no podrían seguir mejorándose más, así que podemos elegir cualquiera de los dos para continuar, ya que sabemos que el camino hacia otros nodos con el mismo costo acumulado, ya está hecho, y no se alterará conforme avancemos. Al continuar evaluando las etiquetas de los nodos restantes, llegaremos a un punto donde todos los nodos estarán marcados como completos. Ahí sabremos que el algoritmo ha acabado, y que el recorrido desde el origen a cualquier nodo del grafo, está dada por la serie de etiquetas finales que hay que seguir. Aquí vemos un pseudocódigo del algoritmo de Dijkstra, usando una cola de prioridad que extrae el nodo de menor costo para analizar sus nodos siguientes. En el pseudocódigo podemos ver que los nodos que no han sido calculados, quedan por defecto inicializados con un valor de infinito, dando a entender que no se ha calculado una serie para llegar hasta ellos. Ahora, si queremos saber el camino más corto entre los nodos, en un grafo con ponderaciones en los arcos que puedan ser negativas, debemos recurrir a un nuevo algoritmo. Esto se debe a que los descartes de caminos que hace el algoritmo de Dijkstra no cubren posibles sumas negativas. Es aquí cuando entra el algoritmo de Bellman-Ford.
Este algoritmo también es llamado algoritmo de Bell, en Ford, por sus creadores, Richard Bell, Samuel N. y Lester Ford. Es similar al algoritmo de Dijkstra, con la excepción de que la búsqueda no se extiende desde un nodo hasta sus vecinos, sino que realiza una búsqueda de posibles procedencias de cada nodo, buscando la serie para llegar a ella desde el origen, con menor costo. Veamos esto con un ejemplo, usando el grafo anterior para entender las similitudes y diferencias entre estos dos algoritmos. Empezamos etiquetando al nodo origen con su camino a sí mismo, de costo cero. Después, recorremos cada nodo distinto del origen, y buscamos una entrada directa a ese nodo desde el origen, si existe. Si hay un camino directo, desde el nodo F, generamos la etiqueta de la misma forma que en el algoritmo de Dijkstra. En caso de no haber una entrada directa, generamos una etiqueta de costo infinito. Ahora, repetimos el proceso, teniendo en cuenta que ya no se debe buscar una conexión directa con el nodo origen, sino con todos los nodos cuya etiqueta no tenga costo infinito, generados en la iteración anterior. En este caso, los nodos A y B, que no tenían conexión directa con F, ahora tienen conexión con D, E y C, cuya etiqueta se asignó en la iteración anterior. Repitiendo el proceso, de buscar las posibles conexiones a cada nodo, estableciendo así el siguiente elemento de cada serie, llegaremos a un punto donde ningún nodo tendrá costo acumulado infinito. Ahí sabremos que el algoritmo ha acabado, y el resultado se interpreta de la misma forma que el del algoritmo de Dijkstra. En el pseudocódigo se puede apreciar cómo cada nodo se inicializa en infinito, para ser cambiado a medida de que el algoritmo avance. Como aquí se revisan todos los nodos, no resulta particularmente útil una cola de prioridad. Bueno, ya continuando con el algoritmo de búsqueda A estrella, pues este es un algoritmo de búsqueda que se utiliza en grafos. Tiene la particularidad que tiene en cuenta los pesos de cada nodo y de cada arista. Depende de un método heurístico. El método heurístico es la forma de cómo uno calcula el camino de un nodo a la meta. Pues la desventaja es que como analiza todos los vecinos de cada nodo, necesita mucho espacio. Continuando con el peso, pues el peso se calcula sobre todo dos variables: G, que es el costo de la arista o del nodo, y el H, como lo venía diciendo, es la forma heurística, que es el costo del camino desde N hasta la meta. Y F, pues F de N es la suma de estos dos. Bueno, ya entrando al algoritmo, pues se calcula se utiliza una cola de prioridad para esto. Entonces, pues comenzamos con la cola de prioridad, con el nodo inicial. Extraemos un nodo de la cola y evaluamos los nodos adyacentes insertándolos en la cola. Entonces, si algún nodo es la meta, pues se termina y ya completamos los pasos. Si está en la lista de cerradas, no se añade a la cola, ya, porque ya se evaluó. La lista cerrada es cuando ya se evalúa. Y todo lo que usted mete a la cola, el padre debe ser el primer nodo, o sea, el primero que extraje. Y se empieza así, se empieza desde el primer paso, es un bucle. Bueno, acá ya este es el pseudocódigo. Entonces se comienza pues con la cola que solo tiene el nodo inicial. La lista de cerrados está vacía. Se calcula el costo del nodo inicial y entra el bucle de bueno, antes se añaden todos los adyacentes al nodo inicial a la cola y se extrae el mejor nodo, porque es una cola de prioridad, se extrae el primero. Después ese nodo se va a la lista de cerrados y pues hace la condición. Si es la meta, pues se acaba, y si no, vuelve a hacer el bucle. O sea, vuelve a mirar los vecinos y repite el proceso. Un ejemplo de esto lo veremos a continuación.
donde la idea es llegar desde el punto café al punto rojo. Entonces, pues, como se muestra en la imagen, pues vamos a determinar cuál es la mejor ruta. Entonces, toca analizar primero todos los vecinos. El punto azul representa, pues, representa la dirección del padre, y ahí está calculando el F, el GDN y el HDN. Y se van los puntos rojos son, pues los cuadros rojos son los cerrados, y los morados por donde va a pasar la ruta. Al final calcula como una V, que es la ruta mínima. Pues aquí ten en cuenta que se puede hacer un movimiento en diagonal. Gracias. Y bueno, entonces seguimos con el algoritmo de Floyd-Warshall. Este siempre se utiliza en grafos dirigidos, ponderados. Encuentra el camino siempre más corto para cualquier par de nodos. Entonces, pues ya entrando al algoritmo, es mejor presentarlo con un ejemplo. Teniendo el algoritmo, el grafo que se tiene en pantalla, uno dispone a hacer dos matrices, uno de ponderaciones y otro de recorridos. La ponderación, pues la diagonal siempre se deja nula porque nunca va a haber ciclos, o sea, autociclos. Entonces se procede a hacer todas las conexiones que tienen cada nodo. Cuando no se puede ir de un nodo a otro, se pone infinito. Para completar la tabla, uno traza la cruz, y suma los más cercanos. En este caso 5 y 3 da 8, y 8 era mucho menor que infinito. Siempre se elige el número menor para cada iteración. Entonces de 5 y 1, 6, y 6 es mucho menor que infinito. Infinito más infinito da infinito, entonces en ese lado no se cambia. Así sucesivamente hasta lograr la matriz final. Ya al final se puede observar cualquier posible combinación. Ahí está el ejemplo para el recorrido de A y E. Entonces ahorita pues seguimos con el pseudocódigo, que es muy sencillo. En realidad, pues lo único complejo es hacer el trío de force, y pues sí, y siempre elegir el mínimo. El camino se define como una matriz. Este es el código en Java. La misma implementación es. Bueno, ya continuando